En 1987, el ejército mexicano selló un túnel en las afueras de San Luis Potosí. 38 años después, los testimonios no han cesado. Algo sigue respirando bajo tierra, algo que nunca debió ser encontrado. Esta es la historia de un descubrimiento que cambió una comunidad para siempre, de soldados que aún despiertan gritando en la noche, y de un secreto que el gobierno mexicano intentó enterrar junto con ese túnel. Porque hay verdades que no se pueden sellar con concreto. Hay cosas que no mueren, aunque las entierres a 50 metros de profundidad. Si lo que vas a escuchar te perturba, si sientes que hay misterios que deben permanecer ocultos, te invito a que te quedes con nosotros en Ecos del Silencio. Porque cuando esta historia termine, tal vez entiendas por qué algunos silencios nunca son completamente silenciosos. Y si quieres más casos como este, suscríbete ahora, porque lo que descubrimos sobre ese túnel podría tener una segunda parte que aún no hemos contado. San Luis Potosí, 1987. Una ciudad colonial que descansa sobre tierra rica en minerales, atravesada por venas de plata que los españoles explotaron durante siglos. Pero no toda mina fue registrada. No todo túnel aparece en los mapas oficiales. Y en abril de ese año, 3 trabajadores de construcción descubrieron algo que no debería existir. La empresa constructora Hernández y Asociados había ganado la licitación para construir una nueva carretera que conectaría San Luis Potosí con la zona industrial del norte. Era un proyecto ambicioso, financiado parcialmente por el gobierno federal. Los trabajos avanzaban sin contratiempos hasta que las excavadoras golpearon algo hueco a 12 metros de profundidad. El sonido fue inconfundible, un eco que reverberó como si hubieran perforado el techo de una catedral subterránea. Miguel Ángel Soto tenía 32 años y llevaba una década operando maquinaria pesada. Era un hombre curtido, de manos callosas y mirada seria. Había visto de todo en las obras, desde restos prehispánicos hasta viejos cementerios coloniales. Pero cuando la pala de su excavadora atravesó aquella superficie y sintió que la máquina se hundía levemente, supo que había encontrado algo diferente, algo que le heló la sangre incluso antes de verlo. Detuve la máquina inmediatamente, recordaría años después, en una entrevista que nunca fue publicada. El aire que salió del agujero era frío, demasiado frío para abril, y olía raro, como a tierra mojada mezclada con algo metálico, algo orgánico. Mis compañeros se acercaron y todos lo sentimos, ese olor que te hace pensar en hospitales abandonados o en morgues antiguas. Roberto Fuentes y Javier Mendoza, los otros 2 trabajadores presentes, confirmaron el testimonio. El agujero tenía aproximadamente 1,5 metros de diámetro. Cuando iluminaron el interior con linternas, vieron que se trataba de un túnel tallado en roca, con muros sorprendentemente regulares y lisos. No era una mina colonial ni un conducto de agua. Las paredes tenían marcas que parecían hechas con herramientas, pero el patrón era extraño, casi ritualista. Líneas paralelas que descendían en espiral hacia la oscuridad. El ingeniero a cargo, Fernando Maldonado, fue notificado de inmediato. Llegó al sitio 40 minutos después acompañado del arqueólogo municipal, el doctor Héctor Villarreal. Lo que vieron los dejó perplejos. El túnel descendía en un ángulo de aproximadamente 30 grados y parecía extenderse mucho más allá de lo que sus linternas podían alcanzar. La temperatura en el interior era anormalmente baja, al menos 10 grados menos que en la superficie. Villarreal, un hombre meticuloso de 58 años, especializado en culturas prehispánicas del altiplano, no reconoció la arquitectura. No era azteca, ni huasteca, ni chichimeca. Las marcas en las paredes no correspondían a ningún patrón conocido de las culturas que habitaron la región.
Y había algo más perturbador. En las primeras secciones del túnel encontraron restos de lo que parecían ser antorchas, pero el material no era madera, era hueso. Huesos largos, posiblemente fémures, envueltos en tela que al carbono 14 resultó ser de finales del siglo XVIII. Durante 3 días, un pequeño equipo exploró los primeros 50 metros del túnel. Documentaron todo con fotografías y mediciones. Descubrieron que el pasaje se ensanchaba gradualmente y que las paredes comenzaban a mostrar grabados más complejos. Figuras antropomorfas, con proporciones distorsionadas, manos con demasiados dedos, rostros con bocas abiertas en lo que parecían ser gritos silenciosos. Villarreal estaba fascinado y aterrorizado a partes iguales. Esto podría reescribir todo lo que sabemos sobre la región, anotó en su diario de campo. Pero hay algo profundamente inquietante en estos grabados. Es como si quien los hizo quisiera advertir algo, no celebrarlo. El cuarto día cambió todo. Un equipo de 6 personas descendió con equipo de iluminación profesional e instrumentos de medición más sofisticados. Entre ellos estaban Miguel Ángel y Roberto, los trabajadores originales, además del doctor Villarreal, 2 estudiantes de arqueología y un topógrafo llamado Ernesto Campos. Alcanzaron los 120 metros de profundidad cuando escucharon el sonido. No era un sonido natural, no era el goteo de agua subterránea ni el asentamiento de rocas. Era rítmico, constante, como una respiración profunda y lenta, como si algo enorme inhalara y exhalara en las profundidades del túnel. El sonido venía de más adelante, donde la oscuridad se tragaba la luz de sus linternas. Ernesto Campos fue el primero en sugerir que regresaran. Su voz temblaba cuando dijo que la lectura de su altímetro no tenía sentido, que según sus instrumentos estaban descendiendo más rápido de lo que el ángulo del túnel sugería, como si el espacio mismo se distorsionara a medida que avanzaban. Los demás lo atribuyeron a un mal funcionamiento del equipo, pero cuando el sonido se hizo más fuerte y sintieron una vibración sutil bajo sus pies, todos acordaron retroceder. Fue entonces cuando las linternas comenzaron a fallar, una por una, sin razón aparente, baterías nuevas que simplemente dejaron de funcionar. En la creciente oscuridad, Miguel Ángel juró que vio algo moverse en las sombras más adelante. No una sombra proyectada por su luz, sino algo que se movía contra la oscuridad misma, algo que absorbía la poca luz restante. Corrimos como nunca había corrido en mi vida, confesó años después. Y mientras corríamos, escuchamos pasos detrás de nosotros. Pasos que no eran ecos de los nuestros. Pasos que eran demasiado pesados, demasiado lentos, pero que de alguna manera nos seguían el ritmo. Los 6 emergieron del túnel en estado de shock. Roberto Fuentes tenía marcas de rasguños en la espalda que no estaban allí cuando entraron. Ernesto Campos perdió su mochila con todo el equipo de medición, pero juró que la llevaba cuando empezaron a correr. Y el doctor Villarreal traía en su mano un objeto que no recordaba haber recogido. Un medallón de plata ennegrecida con inscripciones en latín que ninguno pudo identificar en ese momento. La noticia del descubrimiento no tardó en llegar a oídos de las autoridades estatales. El gobernador, preocupado por posibles retrasos en la obra y por las implicaciones de un hallazgo arqueológico de esta magnitud, ordenó una investigación discreta. Pero lo que debía ser un protocolo arqueológico rutinario se convirtió en algo mucho más oscuro cuando el gobierno federal intervino sin explicación. 48 horas después de la exploración fallida, 3 vehículos militares llegaron al sitio de construcción. No eran unidades regulares del ejército. Los soldados vestían uniformes sin insignias, y el oficial a cargo se identificó simplemente como Capitán Reyes, sin proporcionar nombre completo ni rango específico.
Traían órdenes federales que prohibían cualquier acceso adicional al túnel y exigían que todos los materiales documentales, fotografías, notas de campo y objetos recuperados fueran entregados de inmediato. El doctor Villarreal protestó enérgicamente. Argumentó que el descubrimiento tenía un valor histórico incalculable y que el protocolo apropiado requería la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no del Ejército. El capitán Reyes lo escuchó con expresión impasible y luego respondió con una frase que quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Doctor, hay cosas que no son históricas, son actuales, y algunas deben permanecer enterradas por nuestra propia seguridad. Durante los siguientes 5 días, el sitio fue acordonado con un perímetro de seguridad de 200 metros. Los trabajadores de construcción fueron enviados a casa con pagos generosos y acuerdos de confidencialidad que amenazaban con consecuencias legales severas si hablaban del descubrimiento. La empresa constructora recibió compensación completa y un nuevo contrato para una ruta alternativa que evitaba completamente el área. Oficialmente, el proyecto fue reubicado debido a inestabilidad geológica, pero lo que sucedió durante esos 5 días es lo que realmente importa. Los residentes de las comunidades cercanas, particularmente del ejido Santa Rosa, ubicado a 3 kilómetros del sitio, reportaron actividad nocturna inusual, camiones militares que llegaban después del anochecer, luces brillantes que iluminaban el área como si fuera de día, y sonidos que viajaban a través de la tierra misma. Vibraciones profundas que hacían temblar las ventanas de las casas y que los animales, especialmente los perros, detectaban con inquietud evidente. María Elena Cortés, una mujer de 45 años que vivía en Santa Rosa, mantenía un diario detallado de su vida diaria. Era una costumbre que había adquirido después de que su esposo falleciera 5 años atrás, una forma de mantener orden en su soledad. Sus entradas de esa semana son reveladoras y perturbadoras. Abril 23. Los militares siguen allí. Anoche no pude dormir. Sentí que la tierra vibraba bajo la cama, como si algo pesado se moviera debajo de la casa. Los perros del vecindario ladraron durante horas. Don Fermín dice que sus gallinas no han puesto huevos en 3 días y que sus vacas se niegan a pastar en el lado norte de su propiedad, el que está más cerca de donde están los militares. Abril 24. Hoy temprano vi a los soldados traer algo en camiones. Eran tanques grandes, cilíndricos, con símbolos de peligro que reconocí de cuando trabajaba en la escuela. Materiales peligrosos. ¿Qué están haciendo allá? Por la tarde, el padre Domínguez vino a visitarme. Estaba pálido. Me dijo que había ido hasta donde alcanzaba el perímetro militar para bendecir el área, que sentía que algo maligno estaba presente. Le temblaban las manos mientras sostenía su rosario. Abril 25. Pesadillas toda la noche. Soñé con túneles que descendían hacia un lugar donde la oscuridad era tangible, donde respiraba. Me desperté llorando y con un sabor metálico en la boca. Mi vecina Rosa tuvo el mismo sueño. Nos lo contamos en la mañana y nos quedamos mirando sin saber qué decir. ¿Cómo es posible que 2 personas tengan exactamente el mismo sueño? Y no éramos solo nosotras. Don Fermín, su hijo mayor, la maestra Jiménez, al menos 6 personas del pueblo soñaron con el mismo túnel oscuro, con la misma sensación de algo observándolos desde las profundidades. El testimonio de María Elena no es único. Al menos 20 residentes de Santa Rosa reportaron experiencias similares durante esa semana. Sueños compartidos, sensaciones de estar siendo observados, una ansiedad inexplicable que se intensificaba al anochecer. El padre Antonio Domínguez,
párroco de la iglesia local de Santa María de Guadalupe, registró en sus propios apuntes que la asistencia a la iglesia aumentó dramáticamente durante esos días. Personas que no habían pisado el templo en años llegaban solicitando confesión, bendiciones, cualquier cosa que aliviara el miedo que sentían, pero que no podían explicar racionalmente. Lo que los civiles no sabían era lo que estaba ocurriendo dentro del perímetro militar. Años después, en 2015, un ex soldado que formó parte de la operación habló bajo condición de anonimato con un periodista independiente. La entrevista nunca fue publicada oficialmente, pero circuló en foros de Internet antes de ser sistemáticamente eliminada. Sin embargo, algunas personas lograron guardar copias. El exsoldado, identificado solo como Teniente M, describió una operación que iba mucho más allá de un simple sellado de túnel. Nos dijeron que estábamos conteniendo una amenaza de bioseguridad, relató, que se había detectado un patógeno desconocido en el túnel y que nuestra misión era sellarlo permanentemente para evitar cualquier riesgo de contaminación. Pero eso no explicaba por qué necesitábamos equipo de supresión de disturbios, por qué nos dieron munición real o por qué el capitán Reyes nos hizo jurar sobre la Biblia que nunca hablaríamos de lo que viéramos allí dentro. Según el teniente M, un equipo especializado descendió al túnel el 24 de abril. Estaban equipados con trajes de materiales peligrosos, pero también con armamento pesado, algo incompatible con una simple misión de contención biológica. Permanecieron abajo durante 6 horas. Cuando emergieron, 2 de los 8 miembros del equipo tuvieron que ser sedados. Uno gritaba incoherentemente sobre manos en la oscuridad, sobre susurros en un idioma que no era humano. El otro simplemente repetía una frase en latín una y otra vez. Hic sunt dracones. Aquí hay dragones. El equipo trajo algo del túnel, muestras, supuestamente, pero también trajeron el resto del medallón que el doctor Villarreal había encontrado. Al parecer, había más objetos similares en las profundidades, cientos de ellos, formando un patrón circular alrededor de algo que el teniente M se negó a describir, incluso años después. Solo dijo que lo que vio en las fotografías que el equipo tomó antes de que sus cámaras fallaran era suficiente para entender por qué el túnel tenía que ser sellado, no solo físicamente, sino borrado de cualquier registro oficial. Durante los días 26 y 27 de abril, camiones trajeron toneladas de concreto reforzado y material que el teniente M no pudo identificar. El túnel fue llenado desde la entrada hasta al menos 200 metros de profundidad, con una mezcla especial de concreto, metal y algo más. Algo que fue añadido por técnicos civiles que llegaron en helicóptero y que tampoco portaban identificación. Trabajaron con contenedores sellados y trajes de protección completos. Nadie nos dijo qué estaban mezclando con el concreto, pero el olor era acre, químico, y nos ordenaron mantenernos a distancia. Finalmente, el 28 de abril, el sitio completo fue cubierto con tierra y nivelado. Se plantaron árboles y arbustos para que el área pareciera natural. En los mapas oficiales, esa sección aparece ahora como zona de protección ecológica, prohibida para desarrollo urbano a perpetuidad. Las razones oficiales citan especies endémicas de flora que deben ser preservadas. Pero un túnel sellado no significa un misterio cerrado. En los meses siguientes al sellado, los reportes de anomalías en el área no cesaron. Los continuaron y en algunos casos se intensificaron. El doctor Héctor Villarreal nunca se recuperó completamente de la experiencia. Su familia notó cambios drásticos en su personalidad. El hombre meticuloso y racional se volvió obsesivo, paranoico. Pasaba horas estudiando el medallón que había encontrado antes de que le fuera confiscado, del cual había logrado hacer bocetos detallados en su cuaderno personal. Las inscripciones en latín, descubrió,
No eran latín clásico, sino una variante medieval mezclada con símbolos que parecían ser anteriores incluso al cristianismo. Villarreal comenzó a investigar por cuenta propia, visitando archivos coloniales en la Ciudad de México y en Guadalajara. Lo que descubrió lo sumió en una espiral de terror académico. Encontró referencias a un túnel maldito en documentos de 1783, cartas de un misionero franciscano llamado Fray Sebastián de Montúfar, que describían un lugar al noreste de San Luis Potosí donde los indígenas locales se negaban a ir, incluso bajo amenaza de castigo severo. Las cartas de Fray Sebastián son escalofriantes en su descripción. Los naturales hablan de un lugar donde la tierra respira, donde los antepasados dejaron advertencias grabadas en piedra. Dicen que algo fue encadenado allí hace muchas generaciones, algo que debe permanecer dormido. He intentado evangelizarlos, mostrarles que solo Dios tiene poder, pero cuando me acerqué al lugar que señalan, sentí un miedo que no puedo atribuir a la superstición. Hay algo en ese sitio que repele el espíritu, que hace que la fe misma tiemble. Más perturbador aún, Villarreal encontró un documento de 1792 que detallaba una expedición punitiva española al área. Un grupo de soldados y 2 sacerdotes fueron enviados para investigar desapariciones de colonos. El informe, escrito por el teniente a cargo, describía el descubrimiento de un túnel que descendía a gran profundidad. Los sacerdotes intentaron descender con velas benditas y agua sagrada. Solo uno regresó, completamente enloquecido, murmurando sobre cadenas rotas y ojos en la oscuridad. El informe concluía recomendando que el túnel fuera sellado con piedra y argamasa y que se construyera una capilla sobre el sitio para mantenerlo consagrado. La capilla fue construida, pero fue abandonada décadas después por razones no especificadas en los registros. Villarreal compartió sus hallazgos con colegas de confianza, pero la mayoría lo atribuyó a estrés postraumático o a una obsesión poco saludable. Sin embargo, su investigación llamó la atención de alguien más. En septiembre de 1987, 5 meses después del sellado, Villarreal recibió la visita de un hombre que se identificó como investigador privado contratado por el gobierno. La conversación fue breve y amenazante. Le sugirió encarecidamente que dejara de investigar, que destruyera sus notas y que olvidara todo lo relacionado con el túnel. «Doctor, hay cosas que la historia debe olvidar», le dijo el visitante. «Usted tiene familia, una esposa, 2 hijas. Sería una tragedia que algo les sucediera por culpa de su curiosidad». Villarreal obedeció. Quemó sus notas, dejó de visitar archivos, intentó retomar su vida normal. Pero las pesadillas nunca cesaron. Y en diciembre de 1988, Héctor Villarreal murió de un aparente ataque cardíaco en su oficina de la universidad. Tenía 60 años y ningún historial de problemas cardíacos. Su familia sospechó, pero nunca pudo probar nada. Su viuda encontró entre sus pertenencias un sobre sellado con instrucciones de no abrirlo hasta el año 2000. Dentro había copias de sus investigaciones y una nota final. «Si algo me sucede, no fue natural. Y si están leyendo esto, sepan que lo que está bajo tierra en San Luis Potosí no ha muerto, solo está esperando». Mientras tanto, en Santa Rosa y las comunidades aledañas, la vida continuó, pero nunca volvió a ser la misma. Los reportes de fenómenos extraños se volvieron rutinarios, luces inexplicables sobre el área sellada, especialmente durante las noches sin luna, animales que evitaban la zona como si percibieran algo invisible para los humanos. Y los sueños, los malditos sueños que nunca cesaron completamente. Cada ciertos meses, especialmente durante los equinoccios y solsticios, múltiples residentes reportaban la misma pesadilla.
un túnel que descendía hacia un lugar donde algo enorme y antiguo yacía encadenado, cadenas oxidadas que crujían como si algo tirara de ellas, y una presencia, una conciencia masiva y hambrienta que presionaba contra los límites de su prisión, probando las barreras, esperando pacientemente una grieta, un debilitamiento, una oportunidad. María Elena Cortés continuó documentando estos eventos en su diario. Su salud mental se deterioró gradualmente. En 1990 intentó mudarse a la ciudad de Querétaro para escapar de las sensaciones que la atormentaban, pero descubrió que la distancia física no importaba. Los sueños la seguían. Regresó a Santa Rosa y aprendió a vivir con el miedo constante, con la sensación de estar siendo observada por algo que existía justo al borde de la percepción. Los trabajadores originales también sufrieron consecuencias. Miguel Ángel Soto desarrolló un trastorno de ansiedad severo y nunca volvió a trabajar bajo tierra. Roberto Fuentes se volvió alcohólico, usando el alcohol para suprimir los recuerdos y las pesadillas. Javier Mendoza se convirtió en un ermitaño, viviendo en una cabaña aislada en las montañas, negándose a hablar con nadie sobre lo que había visto. Y Ernesto Campos, el topógrafo, desapareció en 1993. Su familia reportó su desaparición, pero la investigación policial concluyó que probablemente había abandonado a su familia voluntariamente. Sin embargo, su hermana juró que Ernesto le había dicho días antes de desaparecer que sentía que algo lo estaba llamando, que escuchaba susurros en sus sueños que lo invitaban a regresar al túnel. A lo largo de los años 90 y principios de los 2000, investigadores paranormales y periodistas aficionados ocasionalmente intentaron acceder al área sellada o investigar la historia. La mayoría encontró poco más que rumores y testimonios fragmentados. Los documentos oficiales sobre el incidente habían sido clasificados o simplemente habían desaparecido. Las solicitudes de información pública eran denegadas citando seguridad nacional, y aquellos que presionaban demasiado recibían visitas intimidatorias o advertencias veladas. Pero en 2015 algo cambió. El área sobre el túnel sellado comenzó a mostrar signos de subsidencia, hundimiento del terreno. Los geólogos lo atribuyeron a la erosión natural del subsuelo, pero los residentes locales sabían que algo más estaba sucediendo. El hundimiento formó una depresión circular de aproximadamente 30 metros de diámetro, y en el centro de esa depresión, grietas comenzaron a aparecer en el suelo, grietas de las cuales, durante las noches, emanaba un olor familiar para aquellos que habían estado cerca del túnel en 1987. Ese olor a tierra mojada, metal y descomposición. Las autoridades reforzaron el sellado con toneladas adicionales de concreto y establecieron vigilancia permanente en el área. Oficialmente, era para prevenir accidentes debido a la inestabilidad del terreno. Extraoficialmente, los guardias rotaban cada 3 días porque ninguno soportaba estar allí más tiempo. Reportaban sensaciones de ser observados, de escuchar sonidos que venían de bajo tierra, como si algo enorme se moviera en las profundidades, raspando contra las paredes de su prisión. Y entonces, en febrero de 2022, 35 años después del sellado original, sucedió algo que transformaría el caso de una leyenda urbana en algo que demandaba atención seria. Un excursionista que acampaba ilegalmente cerca del área protegida encontró algo que no debería existir: una mochila emergiendo parcialmente de una de las grietas en el suelo. Una mochila que, según su etiqueta interna, pertenecía a Ernesto Campos, el topógrafo desaparecido en 1993. 29 años después de su desaparición, su mochila apareció emergiendo del suelo sellado, como si algo bajo tierra
la hubiera empujado hacia la superficie, como si algo quisiera ser encontrado, o como si algo quisiera enviar un mensaje. La mochila de Ernesto Campos llegó a manos de su hermana, Patricia Campos, ahora una mujer de 62 años, que nunca había dejado de buscar respuestas sobre la desaparición de su hermano. La policía, desconcertada por la aparición de evidencia en un caso cerrado hacía décadas, le permitió examinar el contenido antes de reclamarla oficialmente como evidencia. Dentro de la mochila, sorprendentemente bien preservada, considerando las décadas supuestamente bajo tierra, Patricia encontró el cuaderno de campo de Ernesto, su cámara fotográfica todavía funcional con el rollo de película intacto y algo que la dejó helada, una grabadora de voz análoga con una cinta dentro. La cinta estaba etiquetada con la letra temblorosa de Ernesto. Si encuentran esto, no sellen el túnel. Despiértenlo. Es la única manera. Patricia, contra el consejo de amigos y familiares, decidió escuchar la grabación. Lo que oyó la convenció de que su hermano había estado mentalmente perturbado en sus últimos días. Pero también la convenció de que había descubierto algo que las autoridades habían ocultado. La grabación, realizada aparentemente en las semanas previas a su desaparición, documentaba su descenso progresivo a la obsesión. La voz de Ernesto en la cinta comienza calmada, casi clínica. 15 de marzo, 1993. He estado investigando por mi cuenta. Los sueños no son aleatorios, son comunicación. Algo bajo tierra está intentando establecer contacto. He analizado los patrones de los sueños reportados en Santa Rosa. Todos comparten elementos específicos. El túnel que desciende, las cadenas, la sensación de una presencia masiva esperando. Pero hay algo más. En mis propios sueños he comenzado a ver símbolos. Los mismos símbolos que estaban en las paredes del túnel. Y he comenzado a entenderlos. La grabación salta varios días. La voz de Ernesto ahora suena ansiosa, excitada. 22 de marzo. He descifrado parte de los símbolos usando referencias de textos precolombinos y registros coloniales que encontré en archivos que el doctor Villarreal compiló antes de morir. No es una advertencia como pensábamos, es una instrucción. Los que construyeron el túnel no estaban advirtiendo sobre algo peligroso. Estaban proveyendo un método de control. Las cadenas no son para mantener algo adentro, son para mantenerlo dormido. Y el sellado del túnel, el concreto, los químicos que usaron, todo eso está interfiriendo con el mecanismo de contención original. Estamos empeorando las cosas, no mejorándolas. Otra interrupción. Cuando la grabación continúa, Ernesto suena diferente. Su voz tiene un tono reverente, casi extasiado. 30 de marzo. Me habló. En el sueño de anoche, finalmente me habló con palabras que pude entender. No es maligno, es antiguo, incomprensiblemente antiguo, pero no es maligno. Está tratando de advertirnos. Hay algo más abajo, más profundo que donde estaba encadenado. Algo que despertó cuando sellamos el túnel, cuando interrumpimos el flujo de energía que mantenía el equilibrio. El guardián está tratando de liberarse para volver a su función, pero no puede hacerlo mientras el sellado artificial esté en su lugar. Las entradas siguientes se vuelven más fragmentadas, más urgentes. Ernesto describe visitas nocturnas al perímetro del área sellada, intentos de comunicarse con lo que él llama el guardián, a través de meditación y sueños dirigidos. Habla de sentir una urgencia creciente, una sensación de que el tiempo se está agotando. En su última entrada grabada, fechada el 3 de abril de 1993, su voz tiembla con una mezcla de miedo y determinación. Puedo sentirlo debajo. Está presionando más fuerte contra el sellado, no de rabia, sino de desesperación.
Está tratando de contener algo que el sellado liberó parcialmente al interrumpir el sistema original de contención. He visto en mis sueños lo que sucederá si no actuamos. Una ruptura. No del guardián escapando, sino de lo que está más abajo, lo que él fue puesto a vigilar, encontrando una forma de emerger a través de las grietas que el sellado artificial está creando en la estructura dimensional del lugar. Sé que sueno loco, tal vez lo esté, pero tengo que intentarlo. Voy a volver al túnel, no para sellarlo más, sino para encontrar una forma de restaurar el mecanismo original. Si no regreso, si encuentran esto, por favor, entiendan, no sellen más, no añadan más barreras artificiales, encuentren la forma de despertar al guardián. Es nuestra única protección contra lo que está debajo. La grabación termina ahí. Patricia Campos, devastada pero determinada, llevó la cinta a las autoridades y a varios investigadores independientes. La mayoría la consideraron evidencia de un colapso mental, la rambling de un hombre obsesionado hasta la locura. Pero algunos tomaron en serio sus palabras, especialmente cuando el análisis de la mochila reveló algo imposible. Los materiales de la mochila mostraban signos de exposición prolongada a temperaturas extremadamente bajas, mucho más bajas de lo que cualquier ambiente subterráneo natural en esa región podría producir. Y había marcas en el exterior, arañazos profundos, que el análisis forense determinó que fueron hechos por algo que no coincidía con ninguna herramienta conocida ni con ninguna garra animal registrada. El cuaderno de campo de Ernesto contenía bocetos detallados de los símbolos del túnel y sus intentos de traducción. Un lingüista especializado en lenguas muertas que examinó los bocetos notó similitudes perturbadoras con símbolos sumerios asociados con conceptos de contención y vigilancia. Pero también notó elementos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido, símbolos que parecían ser anteriores a las civilizaciones humanas registradas. Las fotografías del rollo de película, una vez reveladas, mostraron imágenes del túnel tomadas por Ernesto en sus visitas clandestinas. Algunas eran simples documentación de las paredes y los símbolos, pero las últimas fotos en el rollo eran diferentes. Mostraban grietas en el sellado de concreto, grietas que, según los expertos consultados, no deberían existir dado el tipo de material usado. Y en una de las fotos, tomada con flash en la oscuridad completa, algo aparecía en el fondo. Una forma que podía ser una ilusión óptica, una pareidolia, o podía ser algo más. Algo que parecía tener la forma vagamente humanoide, pero con proporciones completamente erróneas. Brazos demasiado largos, una cabeza inclinada en un ángulo imposible, y lo que podrían ser ojos reflejando el flash de la cámara, pero ojos que estaban donde no deberían estar, múltiples pares de ellos, distribuidos asimétricamente en lo que podría ser un rostro. En 2023, un año después del descubrimiento de la mochila, el gobierno mexicano realizó una inspección del sellado usando equipo de radar de penetración terrestre. Los resultados fueron clasificados, pero filtraciones de personal involucrado sugieren que encontraron anomalías significativas. El concreto mostraba grietas y cavidades que no deberían existir. Y más profundo, el radar detectó algo que los técnicos describieron como una cavidad masiva, mucho más grande que el túnel original, a una profundidad de casi 200 metros. Y dentro de esa cavidad, algo que el radar interpretaba como movimiento. Algo que aparecía y desaparecía de los escaneos como si existiera solo parcialmente en el espacio que el radar podía medir. Se trajo equipo sísmico más sensible. Los resultados fueron aún más perturbadores. Detectaron vibraciones rítmicas que no correspondían a ninguna actividad sísmica natural. Un pulso constante, lento, aproximadamente una vibración cada 45 segundos. Como un latido,
como una respiración. Y ocasionalmente, durante las noches de luna nueva, las vibraciones se intensificaban, acompañadas de sonidos de muy baja frecuencia que los instrumentos captaban, pero que el oído humano no podía procesar conscientemente. Sonidos que, sin embargo, afectaban a las personas en un radio de varios kilómetros, causando ansiedad inexplicable, pesadillas y, en algunos casos, comportamientos disociativos. María Elena Cortés, ahora de 81 años, continúa viviendo en Santa Rosa. Su último diario, que compartió con un documentalista en 2024, contiene una entrada que resume décadas de experiencia viviendo en la sombra del túnel sellado. He vivido con esto durante 37 años. He sentido su presencia, su paciencia infinita, su hambre contenida. A veces me pregunto si Ernesto tenía razón, si en nuestro intento de protegernos solo empeoramos las cosas. El túnel fue sellado, pero lo que estaba dentro nunca fue detenido, solo frustrado. Y las cosas frustradas, especialmente las cosas antiguas y poderosas, eventualmente encuentran otra forma. Siento que se acerca algo, como si décadas de presión estuvieran alcanzando un punto crítico. Los sueños son más intensos ahora, más claros. Y por primera vez no siento solo la presencia del guardián encadenado, siento algo debajo de él, algo que está despertando, algo que ha estado esperando pacientemente que las cadenas se debiliten lo suficiente. El ejército selló el túnel, pero no puede sellar la oscuridad, solo puede retrasar el momento en que emerge. Hoy, en 2025, el área permanece sellada y vigilada. Los informes oficiales insisten en que se trata de precauciones geológicas rutinarias. Pero los residentes de Santa Rosa saben la verdad. Algo sigue vivo bajo tierra. Algo que respira, que espera, que presiona contra los límites de su prisión. Y cada año el sellado muestra nuevas grietas. Cada año las vibraciones son un poco más fuertes. Cada año los sueños son un poco más vívidos. Ernesto Campos nunca fue encontrado. Su paradero oficial permanece como desaparecido. Pero algunos testigos en Santa Rosa juran que, durante las noches más oscuras, pueden ver una figura solitaria cerca del perímetro del área sellada. Una figura que observa el suelo agrietado con la postura de alguien esperando algo inevitable, esperando el momento en que el sellado finalmente falle, esperando el momento en que lo que está debajo finalmente encuentre su camino hacia arriba. Y entonces, tal vez, entenderemos por qué algunas puertas nunca deben ser cerradas. Y por qué algunos guardianes, no importa cuán terribles parezcan, son preferibles a las cosas que fueron puestos a vigilar. ¿Fue un error sellar el túnel? ¿Debimos escuchar las advertencias antiguas en lugar de confiar en nuestro concreto y nuestros químicos? ¿Está Ernesto Campos todavía vivo bajo tierra, cumpliendo alguna función que no podemos comprender? Y lo más importante, ¿qué sucederá cuando las grietas finalmente sean demasiado grandes, cuando el sellado que creímos permanente finalmente falle? En Ecos del Silencio, seguimos investigando. Si surgen nuevos desarrollos en este caso, si el sellado finalmente cede, si alguien encuentra más evidencia de lo que realmente yace bajo San Luis Potosí, lo traeremos aquí primero. Así que suscríbete, activa las notificaciones y comparte esta historia, porque hay misterios que no se resuelven sellándolos, solo se posponen, y el tiempo, para las cosas antiguas, no significa nada. Pueden esperar décadas, siglos, milenios. Al final, la paciencia siempre vence al concreto. Algunos silencios no son ausencia de sonido. Son la contención de un grito que eventualmente encontrará su forma de liberarse. Y cuando ese grito finalmente emerja, cuando lo que ha estado esperando bajo tierra finalmente despierte completamente,
El túnel sellado de San Luis Potosí será recordado no como una victoria de la ingeniería humana, sino como el primer error en una cadena de eventos que nadie pudo prever. Hasta ese día, los residentes de Santa Rosa seguirán durmiendo inquietos, seguirán teniendo los mismos sueños, seguirán sintiendo que algo antiguo y vasto respira debajo de sus pies, esperando, siempre esperando.